Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Bienvenidos a esta sesión asincrónica en lo que concierne precisamente a la cátedra de resolución de problemas, pero puntualmente abordar las temáticas de creatividad e innovación. Y es que en esta sesión asincrónica, conforme a lo que se ha conversado y comprometido académicamente por parte de esta docente, hablaremos de esta unidad número 2, que no es más que la resolución creativa de problemas, el concepto de creatividad, las estrategias de resolución creativa de problemas, el concepto de innovación, los tipos de innovación y por supuesto abordar esa innovación y cambio. Está claro que para nuestra próxima sesión, la de este viernes, que será el día viernes 3 de diciembre, abordaremos esos últimos 3 puntos, el concepto de innovación, los tipos de innovación y la innovación y cambio, haciendo mucho hincapié en ella, en esta última, por supuesto. Y trataremos, por supuesto, todas las estructuras restantes del proyecto sello institucional. Y con eso estaríamos, por supuesto, cerrando este ciclo del módulo o de la cátedra, en este caso puntual, de resolución de problemas. Sumado a ello, claramente con el envío de esta sesión asincrónica, se dará lugar a la resolución de un taller que será de carácter grupal. Lo harán los 4 integrantes conformantes del curso como tal. Pero bueno, sin mayor dilación, entremos en materia y claramente abordemos exactamente lo que queremos mostrar como tal. Vamos a ver, vamos a compartir pantalla para los efectos del caso. Y aquí tenemos precisamente lo que son las estrategias de solución creativa de problemas. Y claramente cuando nosotros principalmente hablamos de creatividad, estamos buscando cambios, estamos buscando precisamente esa búsqueda de hechos y esa manera de resolver problemas, esa manera a través de las lluvias de ideas, las búsquedas de soluciones y por supuesto la búsqueda de la aceptación como tal. Primeramente, cuando nosotros nos solicitan definir exactamente qué es la creatividad, claramente la creatividad siempre va a estar enmarcado a partir de esas lluvias de ideas, de la necesidad de avanzar y de la necesidad imperativa, por supuesto, de resolver todas las complejidades que se nos presentan en nuestros roles profesionales como tal. Pero en razón de ello, yo muestro primeramente esta técnica o esta estrategia de solución creativa de problemas para que ustedes también aborden y conozcan que definitivamente frente, aun cuando estemos inmersos en ideas nuevas, en nuevas presentaciones, en nuevas estructuras, en nuevos elementos, claramente siempre se van a presentar complejidades, siempre va a haber una tormenta, ¿no? Entonces tendrán que aplicar, por supuesto, la técnica que es precisamente las estrategias de solución creativa de problemas. Este era como la primera diapositiva y quería como introducirlos así de plano para que ya profundicemos en ella mucho más adelante. Por el momento vamos a abordar, voy a dejar de compartir pantalla nuevamente y me voy a abocar a compartir la siguiente presentación para efecto de que tengamos por supuesto, y aquí estamos. Ahí estamos compartiendo pantalla precisamente. Y es que claramente cuando nosotros hablamos de creatividad, reitero, es la generación de una nueva idea. Y cuando precisamente queremos definir la creatividad, es descubrir lo que significa mirar lo mismo que observan otras personas, pero ver algo distinto. Es darle una mirada diferente, es darle una mirada diversa. Y por eso es que la creatividad claramente tiene impacto en la vida de nosotros y por supuesto en la vida profesional. Y es que una persona creativa es aquella que ofrece ideas sin conexión, disparatadas o raras. No, por el contrario, las nuevas ideas van a abordar o van a focalizarse
en que aquellas estructuras que se encuentran anquilosadas, obsoletas o antiguas tengan una suerte de modificación o lluvia precisamente de nuevas ideas que permitan rejuvenecer esa estructura como tal y potencializarla. Hagamos nosotros interrogantes en materia de la creatividad. ¿Es aquella que logra establecer una relación entre la idea y la acción? Ya lo veremos más adelante. ¿Se encuentra entre el conocimiento y la intuición? Puede ser. ¿Entre lo programado y lo inesperado? Quizás. Son interrogantes que por supuesto nosotros vamos a ir abordando de a poco. Pero profesora, aún no hemos definido qué es creatividad. Creatividad es pensar cosas nuevas. Innovación es hacer cosas nuevas. Fíjense qué interesante porque ya nos van focalizando en nuestro segundo concepto que es fundamental, precisamente cuál es la innovación. Y claramente cuando hablamos de creatividad, reitero, estamos ubicados en el pensamiento y el pensamiento nos ubica o nos conecta con el cerebro. Y la innovación es hacer cosas nuevas, es lo material, lo físico. Mm, Las ideas son inútiles a menos que sean usadas. La prueba de su valor está en la implementación. Por tanto, la creatividad es la generación de una nueva idea, es una capacidad de carácter cognitivo, porque está vinculado el cerebro, está vinculado el pensamiento humano, que le permite a la persona organizar un proceso fisiológico y que lo lleve a mostrar, por sobre todo, un comportamiento nuevo, original, flexible, fluido, espontáneo, organizado, pero no, digamos, sin un orden, por el contrario, orientado a la búsqueda, la detección y solución de un problema. Y eso también consiste en la creatividad, porque la creatividad no solamente pensaríamos que es todo positivo. En la creatividad, en la generación de nuevas ideas, nos encontramos con complejidades. Y esas complejidades claramente tienen que plantearse a través de una estrategia de resolución creativa de problemas o la técnica de resolución creativa de problemas, que es la que inicialmente les mostré, porque cuando uno quiere implementar nuevas ideas, de todas maneras va a encontrar estructuras que ya están muy asentadas y que quizás tales ideas tan disparatadas, como bien lo decían los primeros interrogantes, no encuentren una aceptación primaria o una aceptación de primera mano, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso frente al ejercicio o frente al concepto de la creatividad. Y es que la creatividad tiene que tener objetivos claros y suficiente energía para ponerla en marcha y asociarla con otras. La creatividad, por ende, está compuesta de dos elementos cruciales, dos elementos supremamente importantes. ¿Cuáles son? Los objetivos y la motivación. Y es que si no tenemos un fin y si no hay nada que nos mueva, perdemos la creatividad, quedaría sin un soporte, quedaría sin fuerza. Por eso las condiciones para tener creatividad o las condiciones en las cuales se presenta la creatividad son cambiantes, son estables y son casuales. Las estables son las que suelen perdurar claramente, porque cuando se han implementado ideas nuevas, su proceso de implementación no se lleva de la noche a la mañana. Se lleva obviamente con un lapso de tiempo medido y observable de que aquellas ideas puedan generar una suerte de resultado. Todo esto, por supuesto, a partir de un diagnóstico serio, ¿no? Pero las condiciones para la creatividad son cambiantes. ¿Por qué? Y ahí es donde se origina absolutamente todo. Ahí es donde se origina el concepto como tal. Por tal razón, son cambiantes porque están presentes las inquietudes, la motivación, la dedicación, el esfuerzo que ustedes incorporan e implementan precisamente para que esas ideas puedan salir a flote, puedan salir adelante como tal. Y las casuales, a partir de los imprevistos, a partir del error, se aprenden las lecciones y a partir de los desaciertos.
sabemos claramente. Entonces, cuando nosotros estudiamos la creatividad de fondo, simplemente estamos abordando los dos pilares más frecuentes que dan origen, por supuesto, a la creatividad como tal. ¿Y cuáles son? Que son cambiantes y que son casuales. Cuando las condiciones se transforman en estímulos, en impulsos, que está la disposición, que está el pensamiento, que está el carácter, inducen a retos y desafíos que generan creatividad. Por tanto, esa, esa conceptualización del pensamiento que se genera en el cerebro y que es lo que pudiésemos decir, es que ella es una persona creativa o él es una persona creativa, es porque tuvo curiosidad, porque se concentró en aquello, porque tuvo confianza en sí mismo, porque tuvo una imaginación novedosa, porque tuvo una capacidad de síntesis, recuerden ustedes las matrices de priorización de problemas, porque tuvo buen humor, el sonreír, el, el estar feliz, el sentirse óptimo, el sentirse pleno, incide precisamente en que exista una fluidez de la creatividad. Por tanto, esa conceptualización del pensamiento también está incorporada o está relacionada hacia las características de la creatividad. Y es que la creatividad no va a dejar de ser un proceso, lo es, porque se hacen cosas creativas con determinados procedimientos, pero que también bajo ciertos escenarios que vienen a ser multiintegrales. No es que la creatividad funciona sola, no, funciona con la innovación, funciona con la tecnología, funciona para sus áreas profesionales en el área de psicología y tiene un fundamento fisiológico que está precisamente en el hemisferio derecho y es el cerebro. El hemisferio derecho del órgano cerebro es precisamente la sección más creativa que nosotros tenemos como seres humanos. Pero volvamos un poco a lo nuestro. ¿Cuáles son las actitudes creativas que se necesitan? Se necesita fluidez, se necesita flexibilidad, se necesita sensibilidad. Sensibilidad sobre todo ustedes que van a ser futuros psicólogos. Originalidad, capacidad de redefinición, capacidad de abstracción, de mirar todo dentro de un contexto específico, pero también mirarlo dentro de un contexto general y mirar todo el universo como tal. A su vez también tener la capacidad de síntesis y actuar rápidamente y organizarse mentalmente. Por tanto, el cerebro siempre va a ser el órgano del pensamiento en el cual cualquier persona, si quiere crear algo o innovar, está ahí consignado. Y claramente el cerebro, como ya lo sabemos, tiene dos hemisferios, el derecho y el izquierdo. Y el derecho puntualmente genera el talento creativo e innovador. Bueno, dentro de la diversidad de funciones que en él habita. Me van a permitir dejar de compartir pantalla un segundo y nuevamente yo me sigo presentando acá y nuevamente vamos a compartir pantalla para dar lugar. Vamos a ver si es. Ahí estamos. Y aquí hacemos nuevamente la recapitulación. ¿Qué es la creatividad? Y es que la creatividad es el proceso de presentar un problema a la mente, al cerebro, pero con claridad, ya sea imaginándolo, visualizándolo, y luego originar o inventar una idea nueva, un concepto, una noción, un esquema nuevo, salido de las convencionalidades o de las cuestiones tradicionales como tal. Y es que la creatividad es la capacidad de ver, de ver nuevas, de ver nuevas posibilidades y hacer algo al respecto. Ser creativo es ver un problema, tener una idea, hacer algo sobre ella y tener resultados sumamente positivos, que es lo que uno espera
cuando está aplicando la creatividad? Obviamente, la creatividad, como ya lo hemos conversado, deviene o se origina de ese fundamento fisiológico que nace en el cerebro, que nace en ese hemisferio derecho y que de una u otra manera es la explicación para que encontremos también divergencias. No siempre vamos a encontrar las convergencias. Ay, es que todos los puntos convergen. No, vamos a encontrar también divergencias. Entonces, lo que le pedimos a nuestros estudiantes cuando estudiamos la creatividad es que tratar de incorporarnos en ese desarrollo creativo. En el desarrollo de la creatividad se apoya muchísima evidencia que hace posible que lo que conversábamos anteriormente cuando decíamos las características de la creatividad, tendríamos precisamente que abordar a que tenemos un desarrollo creativo. Por ende, el desarrollo creativo siempre va a estar acompañado, en efecto, de esas complejidades. Para poderlo implementar, tendrá que estar acompañado de esas complejidades. Y es ahí donde ya veremos nuestro mapa de técnica de solución creativa de problemas. Pero por lo que se han desarrollado muchas estrategias para impulsar ese desarrollo creativo, hay dos factores cruciales: el medio ambiente y la formación de la personalidad. Y el medio ambiente es por lo que por lo general las personas son creativas. Los niños por eso se les impulsa hoy por hoy a que tengan un desarrollo a partir de estímulos, que se expresen con mímicas, con dibujos, con representaciones. Y a partir de ahí también se han resolucionado muchas problemáticas, muchas complejidades del ser humano. Y su formación de personalidad porque va acompañada de ese ambiente en el cual el niño o las personas estamos creciendo. La educación de la percepción, la autocrítica, la disciplina son rasgos de creatividad. Por ende, así como conversábamos recientemente, cuando veíamos u observábamos qué es la creatividad, pero que a su vez también cuáles eran las características de ella y cómo llegamos a ese proceso creativo. Bueno, la creatividad siempre va a ser ese proceso que se da con la solución de un problema. Por eso la técnica de resolución creativa de problemas. Fíjense cómo estamos llegando a los puertos que necesitamos. A lo largo del proceso de solución de problemas se emplean técnicas para aumentar el potencial creativo de los seres humanos. Y esto se hace a partir de, o se divide en las siguientes etapas. Percepción del problema. Para buscar una solución creativa es necesario encontrar o percibir que existe un conflicto. Y por eso su arbolito de problemas en el proyecto Sello, porque ustedes van a dar resolución al conflicto. Definición del problema. La formulación distinta del problema determina situaciones distintas. De modo que hay que entrenarse para la capacidad de reformular esos problemas, pero también reformular las soluciones. ¿Y cómo va a ser ello? A través de hallazgo de ideas, a través de valoraciones de ideas, porque ese hallazgo se va a entrenar con métodos, con técnicas que faciliten la producción de ideas. Y es que la valoración de ideas viene a ser ese proceso creativo que conviene precisamente o que da lugar a la producción de ideas. Una vez hallada la idea adecuada, se realiza una valoración del producto y que, ojo, ya no tiene impacto de manera individual, ya tiene impacto de manera global, de manera colectiva. Entonces, con estos elementos, estamos creando la personalidad creativa. Y volvemos nuevamente al concepto de creatividad. Imposible no ratificarlo. Imposible no recabar en él. Y es que la creatividad es un conjunto de actitudes ante la vida que involucra cualidades no solo de carácter intelectual o cognoscitivo, sino también emocionales, sociales y de carácter, de forjar esa fuerza interna. Uno de esos elementos cognoscitivos
afectivos y volitivos de la voluntad son, el primero de ellos, las características cognitivas, la fineza de la percepción, la capacidad intuitiva, la imaginación, la capacidad crítica. Y por eso decíamos que para una de las características de la creatividad o para desarrollar esta personalidad creativa es la capacidad crítica. Las características afectivas son cruciales, que era lo que yo les decía. Sonreír, ser optimistas, nada de drama, si podemos decirlo de esa manera un poco más informal y coloquial. Y es que las características afectivas como la autoestima, la libertad, la pasión, la audacia, la profundidad son cruciales. Son cruciales para poder dar lugar, paso al desarrollo de una personalidad creativa. Las características volitivas, la tenacidad, la constancia, la tolerancia a la frustración, que es lo que se ha llamado usualmente como la resiliencia. Pero por sobre todo, ya ustedes lo saben, ustedes ya son expertos cuando hemos hablado de la matriz de priorización de problemas, la toma de decisiones. La capacidad de decisión es crucial. Es crucial para el desarrollo de un proceso creativo. Los bloqueos de la creatividad. Existen obstáculos que dificultan el desarrollo de la creatividad, los cuales se clasifican en tres categorías fundamentalmente. El bloqueo perceptual, que se refiere a aspectos de tipo cognitivos, no nos permite captar cuál es el problema, o nuestros prejuicios, nuestros juicios a priori, cuando se dice prejuicios porque se hace un juicio por adelantado, nos lleva a plantear de manera equívoca o errónea el problema y darle, por supuesto, soluciones que no son las más adecuadas ni las más expeditas. Por eso es que para ser creativos, el desarrollo o la fineza de la percepción se hace muy necesario para poder dar lugar con cierta certeza cuál es el problema, cuál es el núcleo del problema y, por supuesto, intentar hallar la solución del mismo. El bloqueo cultural está relacionado con los valores aprendidos, como el deseo de adaptarse a una norma aceptada o ser práctico y económico, emisión de un juicio antes de tiempo. Dicen que los procesos de adaptación de las personas creativas que fluye, que se adaptan, son exitosos. Pero cuando se coloca una barrera, son frustrantes, no llegan a ser óptimos. Entonces, para ser creativos, hay que verdaderamente intentar, lograrlo, adaptarse a todas las contingencias. Y el bloqueo emocional, miren qué interesante y hace parte de su resorte de la profesión. Se refiere a las inseguridades que pueden sentir un individuo, como tener temor a equivocarse o hacer el ridículo. Por ende, como ya lo hemos conversado, las características esenciales de la creatividad radican en la fluidez, característica que da facilidad para generar un número elevado de ideas respecto a un tema determinado. La flexibilidad es una característica mediante el cual se transforma el proceso para alcanzar la solución del problema. Y la originalidad es una característica que define la idea, al proceso, al producto, como algo único, como algo distinto, como algo diferente. Son respuestas ingeniosas frente a una situación única. Por tanto, para llegar a ser creativo, hay que cumplir estas cuatro etapas. La elaboración, que es el nivel de detalle, desarrollo o complejidad de las ideas. La sensibilidad, que es la capacidad de captar los problemas, conocer el contexto, conocer el entorno. La abstracción, que es la capacidad de analizar todos los componentes de un proyecto, desde lo general hacia lo específico, y mirar las relaciones que se presenten entre lo general y lo específico. Y la viabilidad
es capacidad de producir ideas y soluciones que sean realizables en la práctica. Los tipos de creatividad son puntualmente dos, una de nivel expresivo y una de nivel inventivo. La nivel expresivo permite desarrollar nuevas formas de expresar sentimientos y el nivel inventivo es aquel que sirve para desarrollar nuevas ideas y descubrir nuevas realidades. Otro tipo de creatividades ya más complementarias. Tenemos el nivel productivo, el que ayuda a mejorar la forma y hace que el contenido de lo que se hace sea producto de esa creatividad. El innovador, que lo vamos a ver un poco más adelante, caracterizado por la originalidad. Y el nivel emergente, que surge a partir de la creación de nuevos conceptos y teorías como tal. Con eso hemos cerrado o hemos dejado aquí el concepto de creatividad. Ahora dejemos de compartir pantalla para precisamente mostrarles un pequeño vídeo que claramente dará lugar a entender qué es la creatividad. Permítanme un segundo, por favor. Nuevamente me muestro en cámara y claramente vamos a ver si logramos ello. Vamos a compartir pantalla. Y aquí vamos. Permítanme un segundo, por favor. Ojalá se pueda escuchar. Vamos a ver si logramos el éxito que estamos buscando. Vamos a escuchar el video, por favor. ¿Por qué es importante el pensamiento creativo? Vamos a escucharlo. Seguimos confundiendo el pensamiento creativo con la creatividad más plástica, pero el pensamiento creativo es mucho más. El pensamiento creativo es la capacidad de resolver problemas, es la capacidad de tomar decisiones mejores, es la capacidad de entender que ante determinada cosa no se puede ir siempre en una sola dirección y que hay que afrontarla a veces lateralmente. Es una capacidad que todos nacemos con ella, todos los niños son genios creativos, basta ver los bebés cómo se las ingenian delante de 1000 problemas para conseguir llegar a las cosas, para conseguir incluso caminar, pero que desgraciadamente por el sistema que tenemos, sobre todo el sistema escolar, el sistema educativo, vamos perdiendo y justo para cuando llega la edad en la que todos necesitaríamos ser capaces de encontrar soluciones más geniales, más innovadoras, lo hemos perdido. Fomentar el pensamiento creativo en los niños significa y se traduce en crear niños más autónomos, más resilientes y mejores líderes. Porque si yo dejo al niño explorar opciones, soluciones diferentes, fomento su autonomía. Fomentando la autonomía, creo un niño mucho más líder y mucho más empático, porque un niño que acepta que las cosas se pueden afrontar y se pueden enfocar de diferentes maneras, es un niño que está dispuesto a escuchar y a aceptar el mundo del otro y a abrazar las ideas del otro. Necesitamos más que nunca líderes mejores, líderes nuevos, líderes capaces
de salir del tinglado en el que estamos metidos, y es muy importante que nuestros hijos desde muy pequeñitos fomentar en ellos el mundo de las ideas y fomentar en ellos el mundo de la autonomía. La vuelta al cole nos genera un montón de ansia, un montón de inquietud por llenar la agenda de nuestros niños, por buscar 400 actividades, hay que hacer esto, tienen que saber esto otro, pero nos olvidamos que quizás la actividad más clave y la que más enriquece a nuestros hijos es la quietud y el aburrimiento. En la quietud y en el aburrimiento el niño imagina, el niño reflexiona, el niño sueña, el niño aprende de su mundo interior, aprende a descubrir toda una maravilla que tiene dentro, de donde salen luego ideas mucho mejores y a lo mejor el día de mañana incluso innovaciones que mejorarán este mundo en el que nos hemos metido. Seguimos confundiendo lo que es el momento juego con el momento juguete. Parece que para que nuestros hijos jueguen necesitamos sentarnos en el suelo con él, sacar una caja llena de algo de plástico y hacer algo concreto. No hay mejor juego que la rutina. No hay mejor juego que inventarse un juego a la hora de desayunar, que inventarse un juego mientras se va al cole, que inventarse un juego para que ordenen. En el juego diario el niño aprende a disfrutar las cosas que tiene que hacer sí o sí, aprende a trabajar en equipo, porque a veces pues, nos inventamos concursos entre hermanos, y eso nos ayuda también a nosotras como madres a que al final del día nos parezca que hemos jugado, que nos hemos divertido y que sí hemos dedicado tiempo a nuestros hijos, aunque no nos hayamos literalmente sentados con un juguete. En un mundo lleno de actividades, lleno de posibilidades, lleno de extraescolares, lleno de juguetes, es muy importante entender qué canal de comunicación usa tu hijo. Si tu niño es visual, necesitará un cierto tipo de estímulos, si es auditivo otros y si es kinestético otros. Si tu niño, por ejemplo, tiene que aprender el ABC y es visual, preferirás comprarle un póster. Si es auditivo, cantarás canciones del ABC con él, y si es kinestético, a lo mejor le compras unos bloques. Hacer las preguntas adecuadas a los niños para averiguar el canal y poder así empezar a seleccionar con más criterio lo mejor para él. Vamos a dejar de compartir pantalla y nuevamente conectarnos. Miren qué interesante, mirar la creatividad desde el aspecto de los niños. Ustedes van a tener que abordar este contenido y estas temáticas. Así que es muy nutritivo este video. Por supuesto, se van a quedar otras referencias de videos para que ustedes también puedan robustecer el concepto de creatividad. Ahora vámonos, cerremos un poco y vámonos a esas técnicas de resolución creativa que de una u otra manera se hacen vitales para poder establecer cuáles son esos, aquí la tenemos, la técnica, cuáles son esos procesos que tenemos ante cualquier complejidad, buscar esa técnica o esas estrategias o esa aplicación de la estrategia de solución creativa de problemas como tal. Yo lo había comentado ya al principio porque fue la primera imagen, y claramente la solución creativa de problemas es una habilidad que todo líder, fíjense qué interesante el concepto, que todo líder debe desarrollar. De forma específica, la técnica de solución creativa de problemas va a ser un método estructurado a donde se va a necesitar aplicar la creatividad, los conceptos de creatividad para solucionar los problemas o para generar nuevas ideas que permitan dar alcance solucionador a esos problemas que se han presentado. Para algunas personas solo será parte de un proceso muy normal de pensamiento, pero para otras no. Para otras va a ser su mayor desafío como tal. Entonces, claramente cuando nosotros hablamos de este diagrama que se nos presenta como la solución creativa de problemas, claramente podemos reconocer varias fases del proceso explicándola de una manera muy simple. Conviene distinguir los hechos, que es la búsqueda de los hechos, de las opiniones, pero si hay riesgo de conflicto, hay que anotar esas opiniones como hechos, reuniendo toda cuanta información se pueda y pueda estar conexa o relacionada con el problema como tal. El 2, generar el mayor número posible de planteamiento de problemas, así como de ideas para su solución, desarrollando
varios y múltiples planteamientos de ideas que puedan dar alcance a una determinada solución. El tercero, la búsqueda de criterios de evaluación que sean fácilmente medibles y aceptados por los que intervienen en ese problema como tal. O mejor aún, la búsqueda de ideas que de una u otra manera puedan ustedes, a partir de esa búsqueda de ideas, de nuevas ideas, puedan dar un número posible o un amplio espectro de posibilidades a la resolución de ese problema. El cuarto, búsqueda de soluciones, pero la búsqueda de soluciones genera o impronta un esfuerzo por encontrar fórmulas que satisfagan al mayor número posible de las personas implicadas, generando criterios válidos para la obtención de estas soluciones. Y el quinto, la búsqueda de la aceptación, la búsqueda de un líder hábil para reunir todos los hechos y facilitar la presentación de diversas formulaciones, de tal manera que frente al problema, de tal manera que se pueda generar un grupo numeroso de ideas creativas y que puedan suscitar criterios de evaluación y conseguir el consenso razonado. Y en la búsqueda de la aceptación no es más que el aseguramiento de la solución final sea aceptada por los demás, que de una u otra manera están afectados por el problema como tal. Y es un punto de vista muy útil porque permite, obviamente, en la etapa de la aceptación, culminar precisamente con el problema y darle cabida a la creatividad. Con esto hemos cerrado todo lo que tiene que ver con el proceso creativo y claramente yo quiero hacer en otra cápsula lo concerniente al proceso innovador como para no mezclar contenidos. Voy a dejar de compartir pantalla, nuevamente voy a irme a la sala de Teams y ahí estamos. Y con esto cerramos creatividad. Espero que se haya comprendido y que se haya entendido. Muchas gracias.